lo que hace hace que cada nodo, mejor dicho, trabaje como un enrutador. Como bien les comenté, incluso les puse un buen ejemplo, me acuerdo en el video, cuando les mostré el FireChat, que lo que hace es que los nodos intermediarios funcionan como enrutadores. Pero para eso necesitan protocolos que indiquen la forma de cómo es que va a trabajar. Recuerden ustedes la definición de protocolos, antes que nada, porque justamente en esta unidad vamos a hablar de protocolos. Pregunta para el curso, ¿qué es protocolo? ¿Qué se entiende? Creo que ya lo comentamos, pero es bueno recordarlo porque vamos a hablar netamente de protocolos en esta clase. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Alguien me puede decir qué es protocolo o qué se entiende por protocolo? Hagan uso del micrófono, por favor. Un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas, dice Miguel. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Es un conjunto de reglas, correcto. ¿Qué más podemos decir? A ver, participemos. Walter David, ¿qué dice? Un conjunto de reglas que siguen una relación. Ya, a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué dice Lino Paul? ¿Qué dice, compañero? ¿No se encuentra? Hay gente que está conectada, pero no está presente, parece, ¿no? Los protocolos son tienen que seguir la tecnología. ¿Qué dice Laura Quispe? ¿No se encuentra? A ver, Joel, por favor, tome lista, haga uso del micrófono y tome lista rápidamente. Al distraído le pone falta directamente, por favor. Proceda. Ya la tengo, ingeniero, voy a buscar el archivo ya. Lo tengo anotado acá. Empiezo. Bien, Gabriel, gracias por la participación. Enseguida analizamos porque creo que él sí tomó nota. Proceda, por favor, Joel, y continuamos enseguida. Yeah. Proceda. Ángulo, Banzer, Sergio César, Sucra, Copa, Gladys. Presente. Zurita, Eduardo, Luis Gabriel. Presente. Presente. Eso serían todo, ingeniero. Ok, gracias, Joel. Bien, continuamos entonces. ¿Qué nos decía el compañero? Tenía una buena definición, creo que tomó apunte en la anterior clase. Coméntenos, por favor. Bueno, yo tengo notado que es un conjunto de normas y convenciones que rigen el comportamiento. ¿Ya? Un conjunto de normas y convenciones que rigen el comportamiento de algo. En este caso, justamente ese es la definición que se adapta a lo que es redes inalámbricas, en este caso a los protocolos. Estamos hablando de un conjunto de normas que indican cómo es que se va a comportar el envío de información en este tipo de redes. Está diciendo cómo es que va a proceder cada nodo cuando reciba alguna solicitud o cuando al momento de enviar una información, o cómo va a proceder de acuerdo a los protocolos cuando suceda un error en la transmisión, por ejemplo. Entonces, el conjunto de protocolos que indica a todos los nodos que están dentro de la misma red
bajo un mismo protocolo, le indica la forma en que va a proceder de acuerdo a determinada actividad. Y para eso las redes inalámbricas sin infraestructura se componen de 3 clasificaciones. Los protocolos reactivos, están los protocolos proactivos y los protocolos híbridos. Estas 3 clasificaciones, dentro de cada una de ellas está compuesto por varios protocolos que ya lo vamos a analizar cada uno de ellos, o al menos lo más importante para que ustedes entiendan cómo es que trabajan y su diferencia entre una clasificación y la otra, dado que dentro de la misma clasificación entre protocolos, la diferencia viene a ser mínima, pero sí entre las clasificaciones hay bastante más diferencia. Aquí, por ejemplo, para dar un pantallazo a manera introductoria sobre el tema de los protocolos ad hoc, tenemos los protocolos de enrutamiento reactivos, los protocolos de enrutamiento proactivo y están los protocolos de enrutamiento híbridos. En el caso de los protocolos de enrutamiento reactivos, por ejemplo, por nombrar algunas características, este tipo de enrutamiento, estos protocolos que trabajan en esta clasificación, lo que hacen es que dice ahí enrutamiento bajo demanda. Esto significa de que solamente reaccionan los nodos cuando existe una solicitud de envío de información. Cuando no hay ninguna solicitud, cuando no hay ninguna demanda, entonces estos nodos, mejor dicho, están pasivos. Es decir, no están gastando energía ni están ocupando el ancho de banda de la red, por ejemplo, sino que se mantienen pasivos, netamente. Solamente cuando reciben una demanda reaccionan. Por eso es bien el nombre, reactivos. Los nodos no mantienen tabla de enrutamiento, salvo que exista alguna solicitud. Como le digo, está netamente basado en la reacción que puede tener cuando existe una solicitud de envío. Si no mantiene una tabla de enrutamiento, como podríamos verlo aquí en el gráfico, como los proactivos, sí mantienen una tabla. En cambio, los reactivos no. Tal vez por algún momento determinado, algún tiempo determinado, por configuración, sí mantenga, pero una ruta, pero no una tabla completa. Y eso, que esa ruta tampoco la va a mantener durante mucho tiempo. Obtiene el camino necesario cuando es requerido. Entonces, si ustedes se fijan ahí, los 3 puntos principales que le puse de los protocolos de enrutamiento reactivo están netamente basados en que trabaja bajo demanda. Los protocolos que podemos mencionar dentro de esta clasificación están el AODB, que enseguida vamos a ver, está el DSR, el TORA y el AQR. Enseguida vamos a ver cómo es que funcionan estos protocolos dentro de la clasificación de enrutamiento reactivo. La otra clasificación que tenemos son los protocolos de enrutamiento proactivos, que a diferencia del reactivo que funciona bajo demanda, en este caso no es bajo demanda, sino que hace que este protocolo, esta clasificación, estos protocolos de esta clasificación, mejor dicho, lo que hacen es que cada nodo esté trabajando constantemente y esté manteniendo ruta. Es decir, no esperan una solicitud para recién funcionar, sino que está todo el tiempo actualizando su ruta. Nodo vecino, ¿seguís ahí? ¿Sí o no? No sigue, bueno, actualiza su tabla. Si es que el vecino le responde, mantiene su tabla. Entonces, en este caso son proactivos, no necesita que los manden, son proactivos, ellos mismos trabajan bajo el protocolo que le toque, pero todo el tiempo están verificando al vecino, el envío ya lo tienen predeterminado con sus tablas, mantienen ya una ruta, tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas. ¿Qué dice aquí? Tablas de enrutamiento, lo que acabamos de comentar, y cada nodo mantiene una tabla de enrutamiento. Entonces, aquí está todo el tiempo funcionando. Todos los nodos que corresponden a esa red bajo los protocolos proactivos, lo que hacen es funcionar todo el tiempo, constantemente. Tiene sus ventajas, como también sus desventajas, que enseguida la vamos a ver. Los protocolos que podemos mencionar dentro de esta clasificación de enrutamientos proactivos, podemos mencionar 3. Está el DSDB, que enseguida vamos a ver de qué se trata, el OLSR y el WRP. Finalmente tenemos la tercera clasificación de protocolos de enrutamientos de redes sin infraestructura, redes ad hoc, que es el enrutamiento híbrido. En realidad este tipo de clasificación es la combinación de los dos anteriores que hemos visto. Combina reactivos con proactivos. Pero ¿cómo lo hace? Lo que hace es dividir zonas. En este caso estamos hablando de redes relativamente más grandes, más amplias. Y lo que hace es dividir por zonas. Una zona puede que funcione con reactivo y la otra con proactivo. Una zona cercana, por ejemplo, puede mantener
mantenerse con proactivos, manteniendo una ruta predeterminada, y a los que están ya un poco fuera de un radio determinado, por ejemplo, ya lo hace bajo demanda. Entonces, tiene sus ventajas. Tendría que verse el tipo de protocolo exacto que se está utilizando para que ustedes vean cuál es el conveniente. En todo caso, podemos mencionar a los protocolos de enrutamiento híbrido, a estos 4 que están aquí: el CEDAR, el STARA, el ZRP y el FSR. Lo que tienen en común, que dividen por zonas, hacen mantenimiento de rutas, como también hacen establecimiento de rutas bajo demanda. Entonces, este tipo de enrutamiento híbrido, directamente y en pocas palabras, es la combinación entre el enrutamiento reactivo y el enrutamiento proactivo. Dicho esto, entonces vamos a pasar a analizar cada clasificación de las cuales acabo de comentar. Comenzaremos por los protocolos reactivos. Si hablamos de los protocolos reactivos, podemos nombrar los 4 que vemos ahí en pantalla. Y a continuación lo vamos a ver. Está el protocolo AODB, el DSR y el TOR y el AQOR. Aquí, bueno, comentando sobre el protocolo de enrutamiento, no necesita que cada nodo de la red mantenga una información de enrutamiento que esté siempre disponible, sino que lo hace bajo demanda. Lo que les comenté, ¿no? Que funcionan bajo reacción. Entre las 4 características principales que podemos nombrar protocolos de enrutamientos reactivos, pues descubrimiento de ruta bajo demanda. Lo estoy repitiendo muchas veces para que se entienda y se acuerden. Relacionen la palabra reactivo con bajo demanda. Entonces, descubrimiento de rutas lo hacen bajo demanda. Si no hay una demanda, no hace ningún descubrimiento de rutas, es decir, no va a saber ni quiénes son sus vecinos. Simplemente que empiezan a buscar vecinos cuando hay una demanda de información. Descubrimiento de ruta a petición, route discovery. Lo mismo, ¿no? Que es bajo la petición de que hacen un descubrimiento de ruta. Establecen una ruta, una especie de circuito, por así decirlo, el cual va a mantener un mismo camino. Establecen una ruta. Una vez verifica, de acuerdo al protocolo, porque hay protocolos que verifican, por ejemplo, la ruta más corta. Hay protocolos que verifican, por ejemplo, la ruta que tenga mayor ancho de banda, por ejemplo. Entonces, se procede de acuerdo a estos 4 protocolos que vemos acá, el AODB, DSR, TOR o AQR, que tienen características propias cada uno de ellos, pero en términos generales hacen lo mismo. Pero, por ejemplo, el establecimiento de ruta, el AODB, por ejemplo, ya me voy adelantando un poquito, lo va a hacer verificando cuál es la ruta más corta, por ejemplo. En cambio, otros protocolos no. Otros protocolos van a ver, no le interesaría la más corta, sino la más óptima, la que tenga mayor ancho de banda. Entonces, es así que establece la ruta de acuerdo al protocolo concreto que esté utilizando y posteriormente ya realiza un mantenimiento de ruta. En realidad es un mantenimiento de ruta que es temporal. No va a estar por mucho tiempo, sino que va a mantener una ruta, puede ser cuando se confirme ya la finalización de la información que se ha solicitado, que se haga un envío hasta el receptor y el receptor diga, está todo ok, hasta aquí quedamos, entonces hasta ahí y se cierra la ruta. Puede que se configure y se mantenga un tiempo más la ruta, porque si existe un envío, un nuevo envío desde el mismo destino desde el mismo origen hacia el mismo destino, entonces se mantendría la ruta por un tiempo más. Pero va a llegar cierto tiempo y se va a terminar esa ruta. Entonces nuevamente va a volver a funcionar ese nodo bajo demanda, de manera reactiva. Aquí, por ejemplo, las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de protocolo. Una de las ventajas es que tiene menor sobrecarga a la red. Es decir, que como funciona solo bajo demanda, entonces la red va a estar desocupada. Los nodos, no van a estar todos los nodos funcionando, salvo que haya una alta demanda de información, ¿no? Pero en términos generales y a comparación del proactivo, no. En este caso, la red va a estar relativamente limpia, no va a tener sobrecarga la red. Va a haber menor pérdida de ancho de banda al no estar ocupados los enlaces, los nodos, entonces el ancho de banda se va a mantener relativamente alto, ¿no? En este caso apta para redes grandes, pero tiene sus desventajas. Latencia en búsqueda de rutas. Como cada vez que se haga un envío de información, si llegó a su tiempo determinado, por ejemplo, como les comentaba hace rato,
va a nuevamente buscar una ruta. Si se quiere enviar del mismo origen al mismo destino, pasado ya un tiempo que ya caducó la ruta, nuevamente va a tener que hacer el descubrimiento de ruta. Entonces ya hay latencia. Cuando hablamos de latencia nos referimos a retardo, ¿no? Va a haber retardo en realidad. El tiempo de descubrimiento de rutas es impredecible. En este caso no se sabe si va a tardar o no va a tardar, dependiendo de que si la ruta preestablecida continúa, por ejemplo, o si es que ya se cerró, habría que esperar. Entonces el tiempo de descubrimiento de ruta, en este caso de los protocolos de enrutamiento reactivo, es indefinido, no lo sabríamos. Tiempo de alta latencia en la búsqueda de ruta. Esa sería la desventaja de este tipo de protocolos, pero por lo demás, en el tema de cuando ya se establece la conexión, cuando ya empieza a fluir la información, entonces el ancho de banda va a ser el más óptimo. Es decir, va a haber un rápido envío de información, más se tardaría en la parte del establecimiento de la ruta, ¿no? Veamos entonces, hay 4 protocolos que podríamos nombrar, pero con los 2 primeros quiero que prestemos mucha atención, los principales, para que ustedes vean cómo es que funcionan estos protocolos. Incluso he puesto algunos videos en la diapositiva para que ustedes puedan ver exactamente y de manera didáctica cómo es que funcionan estos protocolos. Pero voy a comenzar escribiendo uno de ellos. El primero, el protocolo AODB. El protocolo AODB, por sus siglas en inglés, Ad Hoc On Demand Distance Vector, protocolo vector distancia bajo demanda. Cuando vemos nosotros la palabra vector distancia, directamente tenemos que saber de qué se trata, de que es un vector al cual le interesa la distancia, la cantidad de saltos que va a dar para llegar a su destino, sin importarle lo que es el ancho de banda. Porque en redes, en todos los protocolos que veamos, tanto en redes con infraestructura como en redes sin infraestructura, podemos identificar 2 tipos de protocolos. Están los que funcionan tipo vector distancia y el otro es estado enlace. Estado enlace, los protocolos de estado enlace le interesa el ancho de banda, no le interesa la distancia ni la cantidad de saltos. En cambio, los protocolos vector distancia, tanto en redes con infraestructura como redes sin infraestructura, cuando vemos la palabra vector distancia nos estamos automáticamente refiriendo a la cantidad de saltos o la distancia que hay desde el origen al destino, sin importar tanto el ancho de banda. Entonces hay dos formas de ver este tipo de clasificación. En este caso, bueno, volvemos al tema reactivo, y dentro de reactivo tenemos un protocolo que funciona de manera reactiva, al cual le interesa la parte de distancia, vector distancia, la cantidad de saltos de nodos que va a hacer en su envío de información. El nodo de origen no llevará el camino completo, cada nodo solo conoce al anterior y al posterior. Es así como se va difundiendo y se arma una ruta. Enseguida vamos a ver cómo es que funciona esto. Opera en 2 fases. La primera fase es el descubrimiento y la segunda es el mantenimiento. Cuando hablamos de descubrimiento de ruta, por ejemplo, las actividades, mejor dicho, que pueden realizar. Por ejemplo, está el RRQ, que es el requerimiento o descubrimiento de ruta. Indica, bueno, qué factores entran en esta fase. Está el Source Node ID, el nodo, el identificador del nodo recurso. Destination Node ID, que es el nodo identificador del nodo destino. Está el número reciente de secuencia, el identificador de broadcast viene a ser de difusión. Broadcast ID se traduciría, ¿no?, como identificador de difusión, porque puede existir varias difusiones en una red, obviamente. Y bueno, la cantidad de saltos, ¿no? Hop count. Una vez está realizada la fase de descubrimiento de rutas, luego se hace un mantenimiento de rutas, pero en este caso, como se trata de redes reactivas, tienen un determinado tiempo. Una vez establecido, una vez cumplido ya el envío de información, el destino dice, ok, está todo ok, hasta aquí fue. Se queda tal vez un tiempo más, hasta ahí fue el mantenimiento de ruta y se desconecta netamente hasta que existe una nueva solicitud y se vuelve a operar en las 2 fases que les estoy comentando. Aquí, por ejemplo, el tema del proceso de descubrimiento de ruta.
lo adquiere mediante mensajes, ¿no? El primer mensaje es un hello, como diciendo, a ver quién hay por ahí, quién es el vecino. Hace un envío de información a los nodos intermedios. Los nodos intermedios se van respondiendo entre sí, de esa manera que se va difundiendo el requerimiento, el saludo en todo caso, hasta que llega al nodo destino y hace el mismo trayecto de vuelta hasta que el source, el origen, dice, ya encontré la ruta hacia mi destino. Verifica cuál, porque seguramente va a encontrar varias rutas, enseguida lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo al protocolo AODB, lo que va a hacer es seleccionar la ruta que tenga menor cantidad de saltos hasta el destino. Una vez establecido, hace un requerimiento, como diciendo, hagamos el enlace. Y lo vamos a hacer por estos nodos. Entonces, hace el RREQ, el request. Entonces, le hace el envío al destino y el destino le responde con el RREP de respuesta y response, y ahí se establece ya la ruta. Posteriormente, establecida la ruta, se procede al envío de información, la data. Hace el envío de información, el mejor de los casos, llega la información al destino y el destino dice está todo ok. Otro caso, por ejemplo, es que en algún nodo intermediario se pierda la información, entonces hasta el nodo donde llegó va a responder diciendo no pude continuar más allá, te devuelvo la información con una respuesta de error para que el destino sepa que se perdió la información. Entonces haga nuevamente un hello, verifique si la ruta está activa o arma una nueva ruta. Entonces así es que lo hace paso a paso. Aquí, por ejemplo, tenemos varios nodos. En este ejemplo, por ejemplo, queremos hacer llegar la información del nodo A hacia el nodo H. Es lo que les comentaba. Lo que les comentaba entonces, lo que hace es descubrir las rutas primeramente. Aquí tenemos la ruta 1, ABEFH. ABEFH. Ya tiene una ruta hasta ese momento, pero también verifica la otra ruta, ACEGH. Encontró otra ruta. Hay una respuesta también. Luego hay otra ruta, ¿no? La ruta 3, ACEG. Se fue por la I también, porque la G distribuyó hacia dos caminos. Y por los dos tuvo respuesta. Entonces verifica que hay otra ruta por el nodo I. Y el nodo I también llega. Entonces verifica de que hay tres rutas posibles. La de la D, hasta ahí llega, le dice no llego hasta allá, lo siento. Hasta ahí llega, descarta la ruta de la D. Entonces, inmediatamente el protocolo verifica primero las cantidades de saltos que hay en ellos. Si es que hubiesen dos iguales, selecciona la primera que encuentra. De esa manera, hace un establecimiento de ruta. Lo primero que vimos fue el hello, ¿verdad? Ahora hace el RRQ, el requerimiento, lo mismo aquí. Y cuando selecciona la ruta, el H le dice, por acá vamos a hacer. En la respuesta, de esa manera se selecciona la ruta y se establece el envío de información por esa ruta. Presten atención, aquí hay un video. Está en inglés, pero muy fácil de entenderlo, muy didáctico, para que ustedes vean cómo es que funciona de manera más didáctica el funcionamiento del protocolo AODB. Veamos. Hello. This video I'm going to explain you AODV, Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing Protocol. So this routing protocol falls under reactive routing protocol, which means whenever any node wants to send some data to another node, at that time they will start searching for the path. So before, if they don't want to send any data, they won't go for any route searching. So at the time of when it's needed, at that time they start looking for what is the feasible path. So AODV is the reactive routing protocol. AODV, you can say this is an extension of DSR, dynamic source routing. So before going for AODV, just have a look on DSR disadvantage. So in case of dynamic source routing, whenever a node finds out a route to the destination, the path will be included in the data itself. The data packet carries the
entire route. So for example, say if our network is not large, so path will be small. But if our network size will grow, so in that case, the bytes required to store path and data packets will also increase. So most of the time, in this case, network bandwidth will be not utilized fully, because most of the time, most of the bandwidth is used to send path across the nodes. So this was the first disadvantage. The second one, in DSR, for one destination, there are multiple routes possible. One node can cache multiple routes for the same destination. So in AODV, uh, AODV reactive routing protocol, well, the route discovery mechanism is similar as we are having in dynamic source routing. So this, in order to discover a route, first it will send a route request packet. When the destination receives that packet, they will reply by sending route reply packet. We will see this example. Later slide. Now, in AODV maintain all the route in the form of table. Whereas in DSR, tables are not used, but here we are using table. AODV routing protocol store all their paths in the form of table. Now, when any entry made in table, one timer also associated with that tables. That timer will explain. Sorry, that timer will specify at what time that entry should be removed from the from the table. And the third one is the destination sequence number. Destination sequence number, it can be considered like a timestamp. So at what time we have received this path information from the destination. So in case of, if the information is old, the information is not fresh, the information is stale, in that case the destination sequence number can be used to check whether that coming information is fresh or not. So inclusion of the sequence number also avoid routing loop, account to infinity problem. So let's take it, can be used to check. Aquí, por si no lo han entendido, bueno, lo que estábamos comentando, sus características de protocolo AODV, lo que nos está comentando. El enrutamiento reactivo es un sistema de adquisición de enrutamiento netamente bajo demanda, dice. Las rutas son creadas solamente cuando son necesitadas, por eso es que es llamado bajo demanda. Dice mecanismo de descubrimiento de ruta bajo difusión, y maneja dos tipos de mensajes, el RREQ y el RREP. RREQ es el requerimiento Route Request Packet, requerimiento de paquete, de ruta. Dice aquí, broadcasting to find a route. Lo que hace es enviar una difusión hacia todos los nodos vecinos hasta encontrar la ruta óptima. Algo como hemos visto en el anterior ejemplito que les di, hasta que pueda establecer, ¿no?, la ruta óptima, la más corta en todo caso, ¿no? Dice luego el RRP, Route Reply Packet, es el paquete de respuesta de ruta. Es utilizado para ajustar el camino que va a seguir. Es el RRP cuando ya se establece por qué ruta es por donde va a viajar la información, pese a que existan rutas con la misma cantidad de saltos, pero se llega a establecer el RRP indicando por dónde concretamente que va a viajar, como en el anterior ejemplo que vimos. Dice Dynamic Establishment of Route Table Entries, establecimiento dinámico de entradas de tabla de ruta. Dice que los nodos, nodes rely on active paths only maintain routing information. Que lo mismo, ¿no?, que los nodos mantienen la información solamente de las rutas cuando se está realizando el envío de información. Mantenimiento de estados basado en tiempo. Dice aquí que el establecimiento expira si no es utilizado en determinado tiempo, recientemente en todo caso, dice acá, ¿no? Pero hay que interpretar qué es lo que dice. Entonces, en determinado tiempo lo que hace es que la ruta expira.
cosa que si se quiere enviar por ahí mismo tiene que hacer un nuevo descubrimiento. Destination Sequence Number. Se agrega un identificador de secuencia justamente para prevenir los loops en el enrutamiento. La Voice of All and Broke Rows, entonces detiene cuando ya la secuencia se ha terminado. Sigamos viendo el video. Whether that coming information is fresh or not. So inclusion of the sequence number also avoid routing loop, account to infinity problem. So let's take an example. We are having 4 nodes A, C, D, E. Our objective, A wants to send data to E. So initially node A is not having any information that where is that node D exists in the network. So A will start a route discovery mechanism. So they will broadcast the route request packet. So in route request packet, all entries are same as we are having in DSR, but there are some changes. So first one, every node maintain 2 counters. One is sequence number, so the sequence number will work as a timestamp, and second one is the broadcast ID. Whenever any node send a route request packet, that packet carries a unique ID. So that broadcast ID, every node maintain whenever they send route request packet, they increase this ID. So next time when they will send route request packet, that will be having another ID. And this is the packet format for route request in AODV. So first entry is the source address, second one is the source sequence number. So when source will generate this packet, at that time they will include their sequence timers information, their sequence timer current value. And this is the broadcast ID. This is, we can consider it's a unique ID for route request packet. And then this is the destination address, destination sequence numbers. If sender is not having any idea about destination, so in that case this entry will be empty. And the last one is the hop count, how many hop it's required to send the data from sender to receiver. So when destination receive route request, it will check the destination address and it will find out that this route discovery process is for its own. So in that case, destination will reply by using route reply packets. So the format is source address, destination sequence number. So now when destination will send this packet, they include their timestamp, hop count, and this is the lifetime. This will specify for how long this entry, this path can be used. Intermediate node. So intermediate node, whenever they hear duplicate packet, they will discard it. Now in case if a sender is requesting for a route, they will broadcasting the route request packet. In case if intermediate node having any updated information, so instead of broadcasting route request packet, they will send a reply to the sender. So now let's continue our example. So A wants to send some data to E, so A has to start a route discovery process. So under this process, A needs to transmit route request packet. So that packet we are considering here. So first one, source address, source sequence number. This is the destination sequence. This is the destination address, destination sequence number. This is the hop count, and this third unit is the broadcast ID. So we are assuming all these value from the initially. These are value this node is having initially. This hop count 0, this hop count actually signifies the distance from the sender. So initially we are at node A, so distance between A to A is 0. Now A will broadcast this packet. So these are the meaning of these entries. So A will broadcast this packet. A is having only one neighbor. So this packet will be sent to C.
Now C is not having any information about node E. So C will broadcast this packet again. Now before broadcasting this packet, C will update this hop count, because this hop count is the distance between current node and the sender. So now the current node is C and the distance between A and C is 1. Now C will update this packet. So every node maintain this information in the table. So these table we are considering only some few column here: destination, next hop, sequence number, hop count, and lifetime. So when C will receive this packet, C would know this packet is actually coming from A, and this packet came on this interface. Okay, this is connected. They're using this interface. It is connected to A, so it would know this packet is coming from A. So it will create an entry in the routing table. What is the entry? If any packet coming to C for destination A, C should transmit that packet in this direction. So it will create this entry in the routing table. So this is also known as we are keeping a backtrack for the senders. So this red line, this red arrow is showing actually C is keeping this information that A is reachable using this path. Now C increase the hop count and broadcast this packet again. D will check that the destination is E, so D also broadcast this packet, and before that D also make an entry. D will make if this packet is coming from A from this side, so it would know in order to reach to destination A we have to go to C, and from here from the hop count it will get the hop count information. So this will be the current situation. Now D will send this packet to E. Now E will check this route request packet is actually for him. So now E will prepare a route reply packet, and before that E will also create a entry in the routing table. So this red arrow, they are actually keeping track for sender A how to reach A. So E has prepared a route reply packet, sender, receiver, destination, sequence number, hop count. So again hop count is the distance from sender. So currently we are on E, so distance from E to E is 0. E will send this value to D. So now D would know this packet is coming from sender E from this side. So D would know in order to reach E I have to go to here. So it will create an entry in the routing table, and this entry will say in order to reach E forward the packet to E. Hop count is 1, and this is the sequence number. This is the timestamp at what time Sentido inverso, gracias. destination E has generated route reply packet. Now D will increase the hop count value and send this to C. C also make an entry that C will see this packet is coming from E and this packet is coming from D. So it would know in order to reach E we have to go to D. So it will create an entry. In order to reach E we have to forward our packet to D. It will take 2 hop count and sequence number is 120. And finally this packet will be sent to A. A create this entry. So now every node has updated their routing table and they are all having the information for node E. So now whenever A will send its data, and the data is not carrying the path information, data is not carrying any route, because every node having their own table. So whenever they receive any data packet, they consult their routing table. On the basis of that routing table, they forward that received data packet to other nodes. Okay, thank you. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos en tiempo?
Ya, perfecto, compañeros. Hasta aquí la clase de hoy por cuestiones de tiempo. Nos vemos el día miércoles y vemos el siguiente protocolo que sería el DSR. Que tengan buenas noches.